Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Economía a Debate. Hoy tenemos la oportunidad de hablar y de conversar con Íñigo Fernández de Mesa, que es el vicepresidente de la COE y presidente del Banco Rothschild en España. Buenos días, Íñigo, qué placer tenerte aquí otra vez. Hola, buenos días, Ha Giuseppe. pasado algunos meses, pero aquí cada día tenemos novedades y por lo tanto charlar es muy interesante porque está mucha incertidumbre, el mundo está bastante revuelto y esto impacta muchísimo la economía, la finanza, las decisiones empresariales y también las decisiones de los gobiernos, ¿no? Entonces, en este momento estamos asistiendo a esta, aparte de la guerra de Ucrania, de la cual parece que nos hemos olvidado, estamos asistiendo a otra guerra, o cuanto menos una tregua, ¿no? En este momento, esta confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, que parecía ser algo corto, de poco tiempo, y se está alargando mucho. Y además está impactando la economía de todos los países porque al final el utilizo del bloqueo del estrecho de Hormuz está haciendo que todo lo que es el suministro de petróleo en particular, de gas, también de productos alimenticios y también para la agricultura, se está, digamos, averiguando como un problema gordísimo, ¿no? para todos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, no obstante todo eso, la bolsa sigue bastante positiva. Probablemente piensa y todos creen que esto se va a acabar de todas formas bastante pronto. Pero la incertidumbre parece enorme y también Estados Unidos parece un poco en dificultad porque no consigue cerrar la guerra, cosa que le haría muy bien también a Trump, al presidente Trump, por el hecho de las elecciones de medio término. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué la bolsa está reaccionando así? Y luego entramos también en todo lo que puede significar eso en los próximos meses en términos de inflación, en términos del coste de la energía, etcétera. Bueno, efectivamente, Giuseppe, un placer tener la oportunidad de charlar contigo hoy. Y donde efectivamente pues vivimos desde hace ya unos años muchas turbulencias e incertidumbres a nivel global, donde la geopolítica desgraciadamente está teniendo un protagonismo en las decisiones de inversión y de exportación de las empresas. Las empresas deberían de estar más centradas en vender en los países donde se reclaman sus productos y en producirlos donde es más barato, pero desgraciadamente tienen que tener en cuenta otras cuestiones que no deberían tener en cuenta y hacen que se dificulten mucho más sus decisiones, ¿no? Efectivamente, la última situación de incertidumbre que vivimos es la guerra del Golfo, el cierre del estrecho de Hormuz, que todos conocemos ahora, donde por ahí circula el 20% del petróleo, una gran parte, también el 15% del gas, también el azufre, que es muy importante para fertilizantes, pero también para la producción de otros productos, como pueden ser los propios microchips, etcétera, que por tanto tiene una implicación el cierre de este estrecho pues para la economía mundial y para muchos de los inputs que son necesarios para la producción de bienes, ¿no? Y lógicamente la gran incertidumbre que todos tenemos es cuánto va a durar esta guerra, ¿no? Es decir, porque si es una cosa temporal, pues el impacto está teniendo impacto, pero no va a ser un impacto tan importante como si, digamos, la situación se prolongara en el tiempo, ¿no? Y hoy por hoy pues los mercados prevén que digamos que en un periodo razonable de tiempo pues se va a normalizar la situación. Si uno mira los futuros del petróleo a medio plazo, pues se ve que está bien por debajo de los $100, en $80, lo cual significa que el mercado en principio prevé que esto no va a durar mucho. Ahora bien, si esto, digamos, tarda mucho más, pues el impacto va a ser mucho más significativo. Es decir, al final, si tenemos un 20% menos de petróleo y de gas, pues el mundo necesitará consumir un 20% menos de petróleo y de gas. Y alguien tendrá que dejarlo de consumir. Es decir, en Europa pues lo pagaremos más caro, pero consumiremos menos, lógicamente, pero sufriremos menos que países
que a lo mejor no pueden permitirse el lujo, como muchos países pobres o de Asia, que no pueden permitirse el lujo de pagar precios más altos del petróleo y por tanto la mayor parte de esa reducción del 20% de petróleo pues recaerá en los países más pobres y luego habrá una transferencia de renta entre los países que somos consumidores netos o demandantes netos de petróleo o importadores netos de petróleo y los que producen petróleo, ¿no? Habrá una transferencia de renta de estos países a los otros y el gran riesgo, como todo, es la inflación, es decir, al final todos los agentes tratan de protegerse respecto del aumento de los precios del petróleo, es decir, las empresas que tienen mayores costes pues en parte repercutirán en los mayores precios, los consumidores o los asalariados tratarán de aumentar sus salarios para cubrirse de ese aumento de precios y en definitiva lo que tenemos que ser todos conscientes es que si el aumento de los precios del petróleo es permanente, todos somos un poquito más pobres y por tanto tendremos que asumir parte de este coste y de esta forma pues evitar que haya un proceso de inflación. Y esa es una cuestión importante porque, es decir, cuando la inflación viene de un shock de oferta con aumento del precio del petróleo, lo que hay es una transferencia de renta de los países como España, que somos importadores netos, a los países que son productores y tenemos que asumir que somos un poquito más pobres y entonces la solución no es tratar de trasladar el problema al contrario, sino asumir pues esa restricción que tenemos. Claro. Aquí el problema es también de la grande deuda que se ha acumulado después del COVID de muchos países, ¿no? Entonces, esto puede empatar los gobiernos porque tendrán que ayudar de cualquier manera, ¿no? a la economía, considerando que me parece que todas las economías están previendo una pequeña bajada respecto a las previsiones que se habían tenido recientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto tú y qué piensas sobre la política del Banco Central Europeo o más del Banco Central Europeo, diría yo, que de la Fed? Porque ahí es verdad que la inflación un poco más de inflación la tienen respecto a nosotros y probablemente podría crecer, pero ¿qué piensas? ¿Que bajarán los tipos o subirán los tipos? Porque bajando los tipos podría ayudar un poco sobre los intereses de la deuda, entonces ayudar un poco también los gobiernos, subir el tipo podría crear más problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Cómo a corto? Todo depende también de cómo le dejemos de fácil al Banco Central Europeo, en el caso de Europa, cómo le dejemos de fácil actuar. Es decir, lógicamente, si hay un aumento de precios ahora, no es un aumento de precios por un exceso de demanda, claro, es un aumento de precios por un shock de oferta y porque se encarece uno de los insumos esenciales, que es el petróleo. Si todo el mundo tratamos de aumentar precios salarios por nuestro lado, pues la inflación será más alta y igual al BCE no le queda más remedio que hacer una subida de tipos, ¿no? Una cosa es que suban los precios una sola vez, de forma puntual, y que refleje este mayor coste del petróleo, y otra cosa es que haya una espiral inflacionista, salarios-precios, ¿no? Que es realmente lo peligroso, que aumente la tasa de inflación, ¿no? Por tanto, el BCE pues bueno, va a depender mucho, en primer lugar, si digamos esta subida de precios es transitoria o si es permanente y es una espiral inflacionista. Yo creo que el Banco Central Europeo pues va a actuar con prudencia. El aumento de los precios de este año y el shock de oferta de este año es distinto al que se produjo en el año 2022. Recuerda que en el año 2022 veníamos de la pandemia con un exceso enorme de liquidez que fue necesario para evitar que hubiera una caída del PIB importante. Y bueno, y desde el año 22 hasta ahora se ha drenado mucha liquidez del sistema y por tanto la situación ahora es más fácil desde el punto de vista del manejo de la política monetaria y el riesgo de una espiral inflacionista como consecuencia de un exceso de liquidez pues es menor ahora que hace unos años. Dicho esto, yo creo que el mensaje es que hay que ser muy prudentes, reconocer que no es culpa de nadie dentro de España que los precios sean mayores, sino simplemente porque es que el petróleo es más caro y lo que no tenemos es que tratar de trasladar al contrario
esta menor renta que tenemos todos como consecuencia de este aumento del precio del petróleo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es una magnífica oportunidad también para mejorar nuestra autonomía estratégica en materia energética, donde un país como España, donde tenemos energía renovable barata como el viento, tenemos hidráulicas, tenemos solar, y luego tenemos centrales nucleares que también son muy importantes desde el punto de vista energético y del sistema. O sea, tenemos un sistema energético muy diversificado y muy equilibrado, y tenemos que apostar en la electrificación y por promocionar, digamos, este sistema y hacernos menos dependientes del petróleo y del gas en el medio y largo plazo, entre otras cosas porque nos va a dar mucha más estabilidad a nuestro suministro energético. Claro, no cabe duda que esa es la vía, es lo que se tiene que hacer. ¿Quién es, según tu opinión, el ganador de todo eso, ¿no? Porque en este momento se habla muchísimo de Estados Unidos, se habla muchísimo del presidente Trump, está prácticamente todos los días en los periódicos, en las redes sociales. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Lo de controlar los recursos, lo de rediseñar también las instituciones internacionales. ¿Cómo ves tú y sobre todo cómo ves que puede responder China, que por ejemplo sobre este problema del petróleo y tal tiene bastantes reservas, se había organizado con bastantes reservas? Bueno, yo creo que es una pregunta que tiene muchos componentes, ¿no? Puede haber ganadores y perdedores en el corto plazo, pero también va a haber ganadores y perdedores en el medio plazo. No cabe duda que Trump ha pegado un golpe en el tablero de ajedrez. Ha hecho saltar todo, ¿no? Y hay que ver dónde caen las piezas, ¿no? Pero en primer lugar, la primera característica de Trump ha sido imponer aranceles, es decir, ir hacia un mundo en vez de multimodal, bimodal, es decir, donde, bueno, en principio hay dos grandes economías, pero puede haber una tercera, que es la americana, la china, pero también estamos los europeos, que somos un continente con 400 millones de habitantes y con una renta per cápita de las más altas del mundo, ¿no? Por tanto, hemos pasado de un mundo multipolar a un mundo de zonas económicas, ¿no? Y por tanto, hay que poner en valor el pertenecer a una zona económica como es la Unión Europea, porque es la que nos va a permitir manejarnos en este nuevo mundo de una mejor manera, ¿no? Primero, porque vamos a tener una mayor capacidad de negociación, es decir, no es lo mismo negociar siendo un país pequeño con Estados Unidos que siendo un continente con 400 millones de habitantes. En segundo lugar, porque en este mundo donde se están cambiando las cadenas de suministro, pues lógicamente pertenecer a una área económica nos va a permitir tener un sistema de producción mucho más eficiente que si, digamos, pertenecemos a un país pequeño, ¿no? En tercer lugar, hay un tema que está cambiando mucho y es el sistema financiero internacional. Trump ha decidido cerrar Estados Unidos, hacer una política de aranceles y, por tanto, que todavía disminuye más su peso en el comercio internacional. La decisión de Trump es: pongo aranceles, produzco más internamente y comercio menos con el exterior. En segundo lugar, Estados Unidos tiene un déficit público enorme, es decir, Trump quería financiar ese déficit público y la bajada de impuestos con los aranceles y no lo ha conseguido. Su déficit público es superior al 7%. Además, se está restituyendo los aranceles gracias a la sentencia que... Exacto. Y además, parte de los ingresos arancelarios pues, se van a disminuir como consecuencia de la sentencia. Por tanto, su déficit público va a ser mayor, su peso en el comercio internacional va a ser menor y a su vez está generando desconfianza en sus socios. ¿Y esto qué significa? Pues que el dólar, si tienes menos peso en el comercio internacional, si tus socios se fían menos de ti y si tienes un déficit público enorme y inundas el mundo de dólares, pues está generando desconfianza respecto del dólar. Y eso está generando que haya una tendencia a buscar una moneda alternativa, que no la hay hoy por hoy, pero bueno, se ha buscado el oro, que ha aumentado el precio mucho, bueno, muchísimo. Algunas monedas de países pequeños como la moneda suiza, que también se ha apreciado mucho, el Bitcoin en su momento, pero que tiene enorme volatilidad, el yuan chino no es posible porque tiene control de capitales, el euro podría ser una buena alternativa, pero vivimos en un mercado muy fragmentado
O sea, el mundo está huérfano de una moneda de reserva fuerte internacional. Y aquí Europa puede jugar un papel importante porque el euro está respaldada por una economía muy importante, tiene instituciones fuertes, es decir, tenemos en materia fiscal el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ejerce presión a los gobiernos para no endeudarnos excesivamente, el Banco Central es una institución independiente, por tanto, si Europa es capaz de caminar hacia una unión bancaria y una unión de mercado de capitales y un bono único europeo, pues el euro podría jugar aquí un papel importante. Esos son, digamos, desde el punto de vista de medio plazo, los posibles ganadores. Yo creo que el euro, la zona euro y Europa puede erigirse como una zona ganadora, pero tenemos que hacer nuestras reformas pendientes y no tenemos mucho tiempo porque el mundo está evolucionando de una forma muy rápida. Claro, la velocidad es importante de reacción. Y yo pongo un ejemplo. A veces nos preocupamos porque aumentan mucho los aranceles en Estados Unidos. El tipo efectivo medio del arancel en Estados Unidos ha pasado de un 2 a un 12. Pero en el caso europeo, en Europa no tenemos aranceles entre los países, pero sí tenemos barreras no arancelarias. Eso es. En el caso de la cual habló Draghi, ¿no? Exacto. En el caso de los productos es un 40% de las barreras no arancelarias. En los servicios un 100%. Por tanto, tenemos mucho recorrido, mucha oportunidad para reducir esas barreras no arancelarias y facilitar que una empresa española pues, pueda exportar de una forma más barata a un consumidor búlgaro o exportar servicios a un consumidor o a una empresa rumana. Y esto va a ser mucho más efectivo que nos aumente 1 o 2 puntos los aranceles en Estados Unidos. Sí, tenemos recorrido. Lo importante es hacerlo, este recorrido. Exacto. Rápidamente. La última pregunta que te quiero hacer es sobre la solidez de los bancos, ¿no? Porque hemos pasado momentos donde los bancos tenían bastante problemas, luego se han apalancado muchísimo y tal. ¿Cuál es la situación actual si este shock sigue? Bueno, los bancos en Europa y en España en particular, gracias a las reformas que se hicieron en los años 2012-2013, se encuentran en una situación de solvencia muy sólida, ¿no? Y además son rentables, y eso es muy importante, que los bancos sean rentables, porque la rentabilidad significa que pueden poner reservas, que pueden poner provisiones, y que si en algún momento... Que pueden dar crédito. Que pueden dar crédito, al final, si tienes capital, pues puedes dar créditos. Y puedes hacer una ampliación de capital para dar más créditos. Es decir, hay gente que está dispuesta a invertir en los bancos y, en definitiva, el generar capital que puedas prestar. Es decir, al final, si nadie invierte en un banco, pues el banco no puede prestar. Y eso es la situación actual de la banca, es mucho más positiva. Y luego los requerimientos de capital por parte del supervisor son mucho mayores, etcétera. El BCE, cuando digamos se tomó el control de la supervisión bancaria, pues tuvo una política tremendamente prudente en cuanto a los requerimientos de capital y primó la estabilidad frente al crecimiento. Yo creo que actualmente debemos de tener un poco más de equilibrio. Europa va a necesitar muchísimo dinero para financiar muchas cosas, para financiar 800.000 millones en defensa, para financiar muchas de las infraestructuras que tenemos pendientes por hacer. En concreto en España hemos hecho algún informe donde la falta de mantenimiento y de infraestructuras para el incremento de la población que nos hace falta, pues las hemos estimado que hay un déficit de 80.000 millones, solo en España. Por tanto, vamos a necesitar a los bancos que nos financien y yo creo que hay que ser muy exigentes en términos de capital, pero también hay que ser muy eficientes en términos de qué exigimos. Y pongo un ejemplo. Hay, digamos, muchas capas supervisoras. Tenemos la EBA, tenemos el Banco Central Europeo, tenemos los bancos centrales nacionales. Y hay, por ejemplo, mucha incertidumbre en los bancos en cuanto a cuál va a ser el requerimiento de capital. Es decir, porque a veces hay exigencias nuevas, etcétera. Y los bancos suelen tener un colchón de capital superior al requerimiento oficial en caso de que les haga una subida en el capital. Y eso, digamos, es mantener recursos ociosos. Creo que tiene que haber mucha más simplicidad en las normas para los bancos y tiene que haber mucha más transparencia, de tal forma que los bancos actúen con prudencia, pero también de forma eficiente, porque eso va a revertir en que haya mucho más dinero disponible para préstamos y se pueda financiar
pues bueno, todas las cosas que hace falta financiar y también desarrollar lo que es el mercado de capitales en Europa y hacer un mercado de capitales único que acompañe a los bancos. Te quería ultimísima pregunta. La desregulación americana y la fuerte regulación europea, ¿ventaja o desventaja? Yo creo que hay que regular de manera sensata y simplificar la regulación. Es decir, una desregulación excesiva pues puede generar unos riesgos y puede generar, por ejemplo, en el caso bancario, pues un problema de crisis financiera, pero una regulación desmedida pues te puede generar un bloqueo en el crecimiento económico. Eso es como el juego de las 7:30. No te puedes quedar corto ni largo. Claro, claro. Muy bien, Íñigo, te agradezco muchísimo la conversación. Nos quedamos con algo positivo que has dicho. Primero, esperamos que esta crisis sea más corta posible. Y segundo, que Europa, teniendo recorrido, pueda aprovechar este momento complejo para relanzarse, ¿no?, en el panorama geopolítico global. Correcto. Por lo tanto, muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti, Giuseppe, Muchísimas gracias. gracias a todos.